Capítulo 16. El idioma secreto. Los iniciados de la red de sociedades secretas siempre han tenido una clave de comunicación a través de ciertas frases, palabras, apretones de manos graciosos y símbolos. También hay una serie de firmas de la hermandad que forman su lenguaje secreto, y estas están alrededor de nosotros todos los días. Están obsesionados con sus rituales y símbolos debido a su cerebro de reptil, y no puedo enfatizar demasiado este punto. Son unos medios a través de los que pueden ser rastreados y leídos. Sus símbolos más usados son las antorchas encendidas, el símbolo del conocimiento y el sol. Cuando un iniciado llega a cierto nivel en la pirámide, se dice que es iluminado, más simbolismo de la antorcha encendida. Una de las historias que se repiten en el mundo antiguo es una figura de héroe que toma fuego de los dioses y lo da a las personas, es decir, las pocas personas elegidas. Los observadores, llamados Azazel y Shamyasa, estaban entre aquellos que dieron conocimientos avanzados a seres humanos, de acuerdo con el libro de Enoch. El símbolo más famoso de estos observadores es el dios griego, Prometeo, que se dijo que salió de los montes Cáucasos. En muchos sentidos era otra figura de Jesús que murió por las personas, y no es inconcebible que la historia de Jesús fue inspirada, en parte, por la leyenda de Prometeo. En el Rockefeller Center en Nueva York, hoy hay una estatua de oro de Prometeo, y está sosteniendo la luz, el fuego, de acuerdo con la leyenda. Para los Rockefellers, esta no es solo una estatua, es un símbolo del completo engaño en el que están involucrados. La Estatua de la Libertad es otro símbolo de la hermandad que resalta la antorcha encendida. La Estatua de la Libertad es en realidad la Estatua de las libertades perpetradas sobre las personas estadounidenses por la hermandad. Allí se para en su isla en el puerto de Nueva York, sosteniendo su antorcha de la libertad, y los estadounidenses creen que es el símbolo de su libertad en la tierra de los libres. Nada podría estar más lejos de la verdad. La Estatua de la Libertad fue dada a Nueva York por francmasones franceses, y su imagen reflejada se para en una isla en el río Sena en París. Estas estatuas de la libertad son las representaciones de las reinas Semiramis e Isis, con los rayos del sol alrededor de su cabeza. Los antiguos simbolizaban el sol de este modo, y no están sosteniendo la antorcha de la libertad, sino la antorcha de los iluminados, la élite reptil aria. La Estatua de la Libertad es un símbolo de la hermandad que dice: controlamos este país y se lo estamos diciendo así, pero usted es demasiado estúpido para verlo. La antorcha es la firma más obvia de la hermandad. Cuando la hermandad asesinó al presidente Kennedy en 1963, pusieron una antorcha encendida, la llama eterna que ha ardido hasta el día de hoy, sobre su tumba en el cementerio de Arlington. Después del homicidio en Dallas, los francmasones levantaron un obelisco en Dealey Plaza, a pocas yardas del sitio donde Kennedy fue baleado. En la cima, colocaron una representación de la antorcha encendida. Cuando Diana, princesa de Gales, fue asesinada en el túnel Pont de l'Alma, en París, el santuario para ella, donde las personas dejaron flores, era un símbolo de oro grande de la misma llama eterna sostenida por las dos estatuas de la libertad, que justo sucede que está encima del túnel donde su automóvil se estrelló en el 13º pilar. Solo una coincidencia. Sobre la isla donde se dice que está enterrada, han colocado otra representación más de una antorcha encendida. La hermandad nos está diciendo que mataron a Kennedy y Diana, pero a menos que usted comprenda su lenguaje simbólico, usted no lo sabe. La antorcha encendida en los Juegos Olímpicos tiene el mismo significado. Tengo que reír cuando veo a las diferentes ciudades contener la respiración para ver cuál de ellas ha sido seleccionada para alojar las próximas Olimpiadas. Fue todo decidido años antes, de acuerdo con lo que es más apropiado al programa de la hermandad y a su simbolismo. Usted habría pensado que en el centenario los Juegos Olímpicos habrían tenido lugar en su hogar original de Grecia, pero en vez de eso fue dado a Atlanta. ¿Por qué diablos Atlanta? Especialmente cuando los Estados Unidos habían alojado los Juegos en Los Ángeles solo recientemente. Una razón para esta decisión por la hermandad, obsesionada por los símbolos, era el simbolismo de la legendaria Atlanta, la diosa y cazadora, que se decía que era tal gran atleta que ningún hombre podía ganarle. Todos a quienes derrotaba en una carrera tenían que sufrir la muerte y muchos fueron muertos
antes de que uno se las arreglara para engañarla para perder una carrera, dejando caer manzanas doradas para desviar su atención. Se dijo que ella y su novio fueron convertidos en leones y tiraron de la cuadriga de la gran madre de los dioses. Los Juegos Olímpicos en Atlanta también permitieron que muchos millones fueran gastados en caminos e infraestructura en una ciudad que se informa que es un centro principal para el nuevo orden mundial después del milenio. Otro símbolo clave de la hermandad es la pirámide o la pirámide con la cúspide faltante. El plano de calle de Dealey Plaza donde Kennedy fue asesinado tiene forma como de una pirámide con la cúspide faltante, y Dealey en realidad significa línea de diosa, como Endea, diosa, y ley, línea de ley. La pirámide con la cúspide faltante, o la pirámide y el ojo que todo lo ve, son más famosamente retratados sobre el reverso del gran sello de los Estados Unidos y el billete de $1. El ojo que todo lo ve es el ojo de Horus, Lucifer, Satanás, cualquiera sea el nombre que usted quiera usar, y también se relaciona con el llamado tercer ojo, el vórtice de chakra en el centro de la frente a través del que conectamos con nuestra vista psíquica. Según la leyenda egipcia, Osiris fue asesinado por Set, y Set fue muerto por Horus, que perdió un ojo en el proceso, de aquí el ojo de Horus. Para mí también simboliza los reptiles mirando este mundo desde la cuarta dimensión inferior. Y si usted mira una amplificación del ojo en figura, usted verá que la textura de la piel incluso parece de reptil. El presidente francmasón de grado 33 y nobleza negra, Franklin Delano Roosevelt, hizo imprimir este símbolo en el billete de $1 desde 1933. Era un símbolo de sociedades secretas en Europa, mucho antes de que alguien oyera hablar de los Estados Unidos, y está inundado en el simbolismo masónico y de sociedad secreta que se remonta al mundo antiguo. El número de estados en América en la época de la independencia, 13, no fue coincidencia. 13, el sagrado 12 y 1, es un antiguo número místico como hemos visto a lo largo de este libro. Sobre los dos lados del gran sello, usted encuentra 13 estrellas encima de la cabeza del águila. El lema Et Pluribus Unum tiene 13 letras, como lo hace Anuit Coeptis. El águila sujeta 13 hojas con 13 bayas en su garra derecha y 13 flechas en la izquierda. Hay 72 piedras, otro número místico, en la pirámide organizada en 13 hileras. El águila se desarrolló a partir del símbolo del ave fénix, el ave del sol sagrada de los egipcios antiguos y los fenicios, y la versión nativa americana es el Thunderbird, pájaro trueno. Momley Hall dice que el sello original incluía el ave fénix, y es conocido que un diseño para el gran sello presentado por William Burton en 1782 incluía un ave fénix sentado sobre un nido de llamas. El símbolo del rito escocés de la masonería es el águila doble con una cabeza mirando a ambas direcciones, el símbolo de Nimrod. Este mismo símbolo aparece en al menos 2 retratos de George Washington. El águila es un símbolo de la hermandad ampliamente usado y puede ser encontrado sobre los escudos de armas de muchos países, incluyendo Egipto, Libia e Irak. Era un símbolo principal para los nazis en Alemania y aparece en los diseños de púlpitos y atriles utilizados por la Iglesia cristiana. Sellos como el usado en el Gran Sello de los Estados Unidos pueden ser rastreados hasta al menos 4000 a.C. en Egipto, Babilonia, Asiria e India. Nuestros viejos amigos, en otras palabras. El primer sello colgante real inglés fue el de Eduardo el Confesor, que gobernó entre 1042 y 1066. Este se hizo un modelo para todos los futuros sellos británicos y estadounidenses. Las palabras latinas por encima y por debajo de la pirámide en el gran sello, billete de $1, anuncian la llegada de un nuevo orden secular. El nuevo orden mundial es el nombre interno para el programa de la hermandad, y George Bush usó el término profusamente cuando era presidente. La fecha escrita en latín sobre la parte inferior de la pirámide, 1776, se piensa, de modo comprensible, que se relaciona con la declaración de la independencia estadounidense en ese año. Pero otra cosa ocurrió en 1 de mayo, una fecha adorada por satanistas, en ese mismo año de 1776. Un hilo muy importante en la red de la hermandad fue oficialmente iniciado llamado los Illuminati bávaros, por el catedrático alemán Adam Weishaupt.
Este fue bastante un año para la hermandad porque también en 1776, la Casa de Rothschild, fundada antes, y el economista controlado por la Hermandad de Escocia, Adam Smith, publicó su obra muy influyente, La riqueza de las naciones. Como digo, las fechas les importan a estas personas porque representan flujos de energía y ciclos. Weishaupt usó los Illuminati para infiltrar aún más la masonería. Weishaupt fue entrenado como un jesuita, la Sociedad de Jesús. El fundador de los jesuitas, el español Ignacio de Loyola, formó una sociedad secreta dentro de esta orden aparentemente católica, y los iniciados fueron llamados los alumbrados, los ilustrados, los iluminados. Weishaupt creó 13 grados de iniciación en sus Illuminati, el mismo que el número de niveles en la pirámide del Gran Sello, y personal clave iba a ser encontrado en los máximos 9 grados. El obelisco y la cúpula son vistas comunes en los monumentos y edificios de la Hermandad. El obelisco es un antiguo símbolo fálico de la energía masculina y la energía solar, y la cúpula representa lo femenino o la energía de la luna. A menudo son puestos juntos o cerca uno de otro. Este es el símbolo del Salón Oval, en la Casa Blanca, que da al monumento a Washington, el vasto obelisco de piedra. Estos símbolos atraen y generan la energía que representan. Son una forma de pensamiento física. El obelisco también simboliza el pene del dios del sol egipcio, Osiris. De acuerdo con la leyenda, después de que Osiris había sido cortado en pedazos por su rival, Set, la reina Isis encontró todos los pedazos, excepto su pene. Un obelisco que se afirmó viene desde Alejandría, en Egipto, se yergue en Central Park, Nueva York, y su gemelo fue erigido en el siglo XIX, durante el reinado de la reina Victoria, sobre las anteriores tierras templarias al lado del río Támesis, no lejos de las cámaras del Parlamento. Es conocido como la aguja de Cleopatra, y estuvo de pie originalmente en On, Heliópolis, la ciudad egipcia del sol, desde al menos 1500 a.C., antes de que fuera trasladado a Alejandría. Una esfinge ha sido puesta a cada lado en su ubicación de Londres. Otro obelisco egipcio que fue construido en Luxor hace 3200 años está ahora en la Plaza de la Concordia en París, a menos de un minuto, conduciendo desde el lugar del choque de Diana. Al otro lado de la escena del choque está la Torre Eiffel, otro obelisco gigantesco disfrazado. El monumento a Washington, en Washington, D.C., es un obelisco colosal. El domo, de una palabra griega que significa lugar de los dioses, atrae y domina energía, como lo hace la pirámide. Tan a menudo usted descubre que las grandes catedrales son construidas alrededor de una cúpula enorme, porque sus constructores y diseñadores entendían el poder de la geometría para enfocar energía en un sitio. La vasta cúpula dorada sobre el santuario islámico sobre el monte del Templo en Jerusalén, la cúpula de San Pedro en el Vaticano en Roma y la iglesia de Santa María que domina el horizonte de Florencia son ejemplos obvios de esto. Mira las ciudades principales de la Hermandad y usted descubrirá que tienen por lo menos un edificio principal con cúpula. En la ciudad de Londres, usted tiene la Catedral de St. Paul, diseñada por el iniciado Sir Christopher Wren, después de que el gran incendio de Londres había destruido la ciudad original. El reflejo de la Catedral de St. Paul está en París, y es conocido como el Panteón. Mira el edificio del Congreso en Washington, D.C., y usted descubrirá que es otro St. Paul. En la Plaza Leicester de Londres, que hay un tragaluz con forma de cúpula con círculos concéntricos en el extrañamente llamado Notre Dame de France, construido en 1865 sobre un sitio con asociaciones a los caballeros templarios y reconstruido a fines de la década de 1950. El edificio incluye una laja de piedra de la Catedral de Chartres y un mural en la escena de la crucifixión, lleno de simbolismo oculto y geometría sagrada, por el artista francés Jean Cocteau. 1889-1963. Un gran amo del priorato de Sion. Su mural incluye un sol negro, un símbolo de la hermandad clásico, lanzando sus rayos en el cielo, y un hombre con un ojo dibujado en la forma de un pez, que bien podría ser simbólico del Nimrod babilónico. En Roma está la cúpula en el Vaticano, ese sitio antiguo de adoración de Mitra, el sol, y al lado de la cúpula usted encuentra obeliscos en la plaza de San Pedro. En Londres, cuando escribo,
La cúpula del milenio está siendo construida próxima a la línea del tiempo de longitud cero de Greenwich, que pasa por el observatorio de Greenwich cercano, que también fue, a propósito, diseñado por Sir Christopher Wren. Es a este punto en el mundo que todos los relojes y usos horarios, por lo tanto la mente humana colectiva, son sincronizados y vemos el universo desde la misma perspectiva de tiempo. La medición usada en la cuadrícula de tiempo de Greenwich es tiempo solar. Al otro lado del río Támesis, enfrente de la cúpula del milenio, está el mayor edificio y obelisco de Europa, el edificio Muelle Canario. Otra vez en las ciudades de la Hermandad, usted invariablemente encontrará un rascacielos de forma de obelisco debido al efecto que eso tiene sobre el campo de energía y el aprovechamiento de la energía solar. El Big Ben, el reloj famoso en las cámaras del Parlamento en Westminster, es también un obelisco. La palabra Ben es cimérico y gaélico para montaña, y en Egipto antiguo, Ben se relaciona con la piedra sagrada Ben Ben sobre la cima de los pilares en On, la ciudad del sol. Estos pilares se volvieron simbolizados por el obelisco y se decía que eran el punto donde los dioses bajaron a la tierra. El ave Venu, la inspiración para el ave fénix, se sentaba sobre la piedra Ben Ben, de acuerdo con la leyenda. También hay otro significado para la cúpula del milenio y el muelle canario que explicaré después. Los planos de calle de ciudades principales son diseñados bajo las leyes de geometría sagrada, en la misma forma que las grandes catedrales, los templos y círculos de piedra lo fueron. Como con la ciudad de Londres, después del gran incendio de 1666, la nueva ciudad de Washington, D.C., fue diseñada de acuerdo con estas leyes. Símbolos, formas y ángulos generan energías diferentes, y si usted comprende estos principios, usted puede hacer vibrar el campo de energía de un lugar al rango vibracional que usted considera más apropiado para lo que usted desea conseguir allí. Cualquiera viviendo o trabajando dentro de ese campo será afectado por él. Usted también puede enfocar la energía solar y otras astrológicas en ese lugar. Encontré a Washington una de las más desagradables energías con las que alguna vez me he encontrado fuera de la milla cuadrada en la ciudad de Londres. Un francmasón francés, el mayor, Sir Charles L'Enfant, fue comprometido para crear la nueva Washington, y su trabajo se basó en planos oficialmente preparados por líderes como Thomas Jefferson y George Washington, aunque otros con mayor conocimiento esotérico habrían sido los arquitectos reales. Jefferson, sin embargo, tenía conexiones esotéricas profundas, y cuando murió, un sistema de clave que era muy similar a los antiguos manuscritos secretos rosacruces fue encontrado entre sus pertenencias por el Rosacruz, Spencer Lewis. Algunos investigadores dicen que Jefferson era un gran amo de los Rosacruces. Era un experto en astronomía y astrología, como lo era Benjamin Franklin, que escribió un gran éxito de venta sobre el tema llamado El Almanaque de Paul Richard. L'Enfant había peleado en la Guerra de Independencia y él, como Washington, era un miembro de la agrupación muy reservada y exclusiva llamada la Sociedad de Cincinnati. Era oficialmente una sociedad secreta para oficiales estadounidenses y franceses en la Guerra de Independencia e introdujo la membresía hereditaria que era pasada al hijo mayor. Washington fue su presidente de por vida. Las anotaciones del diario de Washington y cartas por Jefferson que se relacionan con L'Enfant y el plano de calles han desaparecido. L'Enfant fue despedido después de un año, pero el plano de calles continuó. En 1909, sus restos mortales fueron exhumados y llevados por escolta militar a Capitol Hill para yacer de cuerpo presente por solo 3 horas. Miles fueron para representar sus respetos y fue reenterrado en el Cementerio Nacional Arlington. ¿Qué ocurre? El cementerio de Arlington era antes el terreno de Vernon House, la casa de George Washington y la Orden Estadounidense de los Caballeros Templarios tienen sus ceremonias del amanecer anuales en el anfiteatro ahí. 40 postes de límite fueron establecidos a 1 milla de distancia para marcar el límite de las 10 millas cuadradas de Washington, y en el centro fue construido el edificio del Congreso, Capitol Hill, nombrada por el lugar sagrado de las sociedades secretas romanas llamado Colina Capitolina. No era ninguna sorpresa, por lo tanto, que la secretaria de Estados Unidos, Madeleine Albright, la suma sacerdotisa de la política estadounidense, debió hacer una peregrinación a Colina Capitolina en su primera visita oficial a Europa, después de su nombramiento.
Capitol Hill no es un edificio político, es un templo a la hermandad satánica y bajo su cúpula de St. Paul hay una habitación de cripta. Debajo del piso de la cripta, señalado por una estrella de 5 puntas, hay una tumba vacía. Dicen que esta era para George Washington, que decidió ser enterrado en otro lugar, pero hay más sobre ella que eso. Los cuerpos de Kennedy, Lincoln, McKinley, Garfield, Harding, Taft, Hoover, Wilson, Stevens, Dewey, Pershing, MacArthur, L'Enfant y 2 soldados desconocidos. Todos han sido puestos sobre el catafalco encontrado en la tumba. Un catafalco para aquellos, como yo, que nunca habían escuchado la palabra, es la estructura sobre la que el cuerpo es llevado durante un cortejo fúnebre o puesto para estar de cuerpo presente. El mismo formato de una tumba bajo una cúpula es la tumba de San Pedro, debajo de la Basílica en el Vaticano. El edificio del Congreso es un templo para una sociedad secreta, que bajo muchos nombres se origina en el mundo antiguo. Dentro del plano de calles de Washington, centrados en Capitol Hill y la Casa Blanca, hay símbolos astrológicos que se relacionan exactamente a donde ciertas constelaciones aparecen en el cielo. Hexagramas, estrellas de 5 puntas satánicas, escuadras, un compás masónico, una lanza del destino, una calavera y huesos y montones de otros. Para más información e ilustraciones, recomiendo enérgicamente un libro excelente por Charles Westbrook Jr. llamado El Talismán de los Estados Unidos, firma de la Hermandad Invisible. Los caminos en Washington se relacionan con los puntos donde el sol sale al solsticio de invierno y verano, justo como los antiguos túmulos, templos y círculos de piedra como Stonehenge fueron diseñados para hacer. Otras calles se cruzan en precisamente 33 grados y todavía otras marcan la precesión de los equinoccios, y hay un hexagrama o estrella de David. Describí antes cómo las élites de América y el extranjero se reúnen en el Bohemian Grove en California del Norte y toman parte en ceremonias bajo un búho de 40 pies, 12.2 metros, de piedra. El búho es simbólico de Moloch o Molech, la deidad antigua a la cual eran y son sacrificados niños. La diosa sumeria, Lilith, conocida como la dama de los pechos, también era simbolizada como un búho. Lilith es simbólica de linaje. Las religiones paganas la conocían como la encantadora. Qué interesante que cuando estaba mirando un mapa de Washington, encontré que los caminos dentro de los terrenos del edificio del Congreso hacían el símbolo muy claro de un búho. Usted también encuentra que el búho está sentado sobre una pirámide. La pirámide y el búho que todo lo ve. La palabra colectiva para búhos es un parlamento de búhos, lo que es asombrosamente apropiado. El mismo símbolo del búho puede ser encontrado escondido en el billete de $1, si usted sabe dónde mirar y usted tiene una lupa muy poderosa. También tengo entendido que un nuevo plano de calzadas alrededor de la columna de Nelson, en Plaza Trafalgar, Londres, va a aparecer un búho desde arriba. Hay al menos 3 estrellas de 5 puntas satánicas en el plano de calles de Washington. Por satánico, quiero decir estrellas de 5 puntas señalando hacia abajo o con las líneas hechas de largos diferentes para distorsionar la forma. Estos reversos y distorsiones de la estrella de 5 puntas son firmas satánicas, en la misma manera que los nazis invirtieron la esvástica. Una estrella de 5 puntas hacia abajo en Capitol Hill, otra en la Casa Blanca, y una tercera se extiende afuera desde el obelisco gigante llamado el Monumento a Washington, y cubre un área grande de la ciudad interna. En su centro está el signo para Aries, el carnero o cordero. Estrellas de 5 puntas satánicas similares pueden ser identificadas en el plano de calles de Roma, la ciudad vieja de Jerusalén, la región alrededor de Rennes-le-Château, el sitio de las pirámides en Giza, y sin duda en Londres y otras ciudades y sitios. Cruzando el río Potomac desde Washington está el hogar de los millares de Estados Unidos, el edificio del Pentágono, que fue alineado a la constelación de Tauro. Un pentágono, por supuesto, es el centro de una estrella de 5 puntas. Si usted conduce a través del centro de la estrella de 5 puntas de la Casa Blanca, usted llega a un edificio extraordinario en el 1733 de la calle 16. El número 17 se repite una y otra vez en la historia de Rennes-le-Château, y 33 es el número oficial de grados en el rito escocés. Este edificio tiene el aspecto de un templo egipcio, con 2 representaciones de la esfinge afuera
y una imagen enorme del sol naciente. Un símbolo similar estaba sobre la silla del sol de George Washington. Este edificio extraño es la Oficina Central Suprema del grado 33 del rito escocés de la masonería. El grado 33 es conocido como el grado revolucionario, y la mayoría de las cabezas del gobierno son masones de grado 33, aunque serán ansiosos de negar esto o mantenerlo en silencio. Es un grado honorario y habrán hecho un juramento de lealtad a la masonería, que cuenta más que su juramento a su nación. En el jardín detrás de este edificio, vi a través del seto un busto de George Washington celebrándolo como el primer francmasón presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Este edificio es la casa para la mayor colección de reliquias francmasónicas del mundo entero. Y eso es solo los miembros. En el Museo Smithsoniano, justo bajando desde la Casa Blanca, hay una extraordinaria estatua de mármol de George Washington que fue exhibida una vez en Capitol Hill. Fue encargada por el Congreso en el siglo XIX y esculpida en Florencia, Italia, por Horatio Greenough. Cuando la estatua fue descargada en el patio de la Marina de Washington en 1840, las personas estaban horrorizadas ante lo que vieron. Washington fue retratado sentado en una silla, desnudo hasta la cintura, con una hoja colocada a través de sus regiones inferiores. El general Henry Wise, el estadista de Virginia, comentó que no vive hombre, y nunca vivió, quien vio a Washington sin su camisa. Así que ¿por qué retratarlo de ese modo? ¿Y por qué estaban su mano derecha señalando hacia arriba y su mano izquierda señalando hacia abajo? Hicieron la estatua a la imagen de Baphomet de Menes o Asmodeo, el símbolo de los satanistas del diablo. De Asmodeo se dice que era el guardián del tesoro de Salomón, y una representación de él fue encontrada entre las pertenencias del abad Saunier, el sacerdote misterioso en Rennes-le-Château, que puso una estatua de Asmodeo en la entrada a su iglesia. Asmodeo es nombrado como el demonio principal en el Talmud hebreo. Una pintura de Washington por Caduceus es una masa de simbolismo y geometría esotéricos. Dos ejemplos son que su mano está levantada en el ángulo de la luna naciente y su espada está en el ángulo del sol al solsticio de invierno. El diseño de calles de Washington ha sido ampliado con el paso de los años, pero esto ha sido hecho de acuerdo con un plan que parece haber sido determinado en el principio. La misma cosa parece haber ocurrido con algunas estructuras en el mundo antiguo, más notablemente en el sitio en Giza. Los monumentos de Jefferson y Lincoln fueron añadidos al plano de calles de Washington temprano en el siglo XX. El edificio de Jefferson está basado en un diseño del Panteón en Roma, creen los historiadores. Como todos estos edificios clave, están construidos al lado del agua o piscinas reflectantes. El edificio representa el sol y el agua es la luna que refleja el sol. El monumento de Washington, con 555 pies, 169 metros, el mayor obelisco de piedra del mundo, fue completado en 1885. La piedra angular había sido puesta por la Gran Logia de Francmasones del Distrito de Columbia. Mientras viajaba y hablaba en los Estados Unidos, vi un artículo de la televisión que decía que las autoridades pensaban construir un monumento en el centro comercial, el corazón del plano de calles, a aquellos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Incluiría en su centro, dijeron, una representación de una antorcha encendida. Las ubicaciones de las ciudades y centros de la hermandad se relacionan a lugares donde la energía solar y otra cósmica pueden ser más poderosamente aprovechada. Charles Westbrook Jr., el escritor del Talismán de los Estados Unidos, recibió algo de correspondencia anónima después de que su libro fue publicado. Constaba de un mapa de los Estados Unidos y una pieza de papel sobre el cual fueron escritas las palabras: «Es mayor de lo que usted piensa». Líneas trazadas sobre el mapa revelaban geometría similar a la de Washington, pero a una escala mucho mayor. Algunos de los puntos conectados la geometría, o resaltados por ella, eran Mount Vernon, Illinois, donde George Washington está enterrado; Miami, que fue llamada la ciudad mágica tan temprano como 1820, y un lugar llamado el Pico de Pike en el condado de Jefferson, Colorado, justo cruzando la frontera de Arkansas. El Pico de Pike, por supuesto, es nombrado por Albert Pike. El antiguo símbolo del círculo y la cruz que describí algunos capítulos atrás todavía es usado hoy en el idioma secreto. Es el que simboliza el progreso del sol a través de los 12 meses y los 12 signos del zodiaco. La cruz y el círculo con el sol sobre la cruz. Esto ha motivado la cruz celta, el logotipo de la OTAN,
el Ejército Mundial en preparación y el emblema de la CIA. En el centro financiero de la ciudad de Londres, enfrente de la Catedral de St. Paul, también encontré el símbolo en la figura. Es un círculo del zodiaco con un sol negro en el centro. Este edificio fue diseñado originalmente para el periódico Financial Times y la cara sobre el sol negro es la de Winston Churchill. El sol negro es más simbolismo inverso que indica el uso negativo de la energía solar y el sol galáctico alrededor del que el sistema solar orbita. Los nazis también hablaron del sol negro. Siento que el símbolo de caballo negro de esa empresa de la hermandad, Lloyds Bank, es una clave similar. El caballo blanco era un símbolo del sol fenicio. Este mismo símbolo del círculo y la cruz fue usado por los fenicios y puede ser visto en sus representaciones de su diosa Barate, como sobre el escudo en su versión británica, Britannia. El plano de calles de París, dominado por el Arc o Arco del Triunfo, es el mismo simbolismo. El arco mismo es un símbolo de la hermandad. Es el significado detrás del nombre de las logias de arco reales en el rito de York de la masonería, y se relaciona en parte con la piedra clave en la cima que mantiene el arco unido y le da la fuerza. El registro más temprano de tal logia está en los anales de la ciudad de Fredericksburg, Virginia, el 22 de diciembre de 1753. Fredericksburg era la ubicación de la Casa del Sol Naciente, el lugar de reunión masónico donde personas como Benjamin Franklin, George Washington y otros padres fundadores solían reunirse. El simbolismo de arco de la masonería es también la inspiración para un arco de hormigón vasto en San Luis, Missouri. El Arco del Triunfo está puesto en el centro de un círculo del que salen 12 caminos a través de París. Sobre el círculo de camino alrededor del Arco del Triunfo hay 12 puntos, en el camino que hacen una estrella de 12 puntas. Otra vez el sol en el centro del círculo partido en 12 segmentos. La carretera principal que pasa por este dibujo es la famosa Champs-Élysées. Y cuando usted sigue esta línea, usted puede ver qué planeado es todo. Cuando usted está de pie debajo del Arco del Triunfo, próximo a la llama eterna del soldado desconocido, mira en una dirección, derecho a abajo, y usted ve un arco de hormigón moderno grande a la distancia. Cuando usted gira y mira en la otra dirección, otra vez derecho abajo, usted divisa los campos elíseos hasta el obelisco egipcio de 3200 años en la Plaza de la Concordia. Más allá de eso, en la misma línea directa, usted encuentra otro arco, similar al Arco del Triunfo, pero mucho más pequeño. Y ese, a su vez, está en línea directa con la pirámide de vidrio negra, donde fue construida fuera del Museo del Louvre durante la presidencia del masón de grado 33, François Mitterrand. Las personas estaban asombradas de que alguien podía construir tal estructura, fuera de lugar, al lado de la arquitectura hermosa del Louvre. La razón no tenía nada que ver con arquitectura y todo que ver con añadir más poder al diseño geométrico de la ciudad. Una pirámide negra similar y vasta ha sido construida con una esfinge enorme y un obelisco en esa ciudad de la hermandad, Las Vegas. El león es visto tan a menudo en la heráldica y las banderas porque es un símbolo antiguo del sol, como es la esfinge más probablemente. El pez simboliza el signo de Piscis y también el rey legendario de Babilonia, Nimrod, que era retratado como un pez. La paloma simboliza a su pareja, la reina Semiramis, y es más simbolismo contrario. Mientras la paloma significa la paz a la mayoría de las personas, simboliza la muerte y la destrucción para la hermandad. Esta inversión permite que ellos usen sus símbolos a la vista del público en una manera que nadie comprende. El Sinn Féin, el ala política del IRA provisional en Irlanda del Norte, tiene una paloma como su símbolo por esta razón. Es este simbolismo de paloma el que nos da el nombre ficticio de Cristóbal Colón, quien de hecho solía firmar su nombre Colón. El nombre de Colón fue inventado como todavía más simbolismo de la hermandad. Los romanos solían venerar a una deidad a quien llamaron Venus Columba, Venus la paloma. Venus y paloma son asociadas con la reina Semiramis en Babilonia. La palabra paloma en francés hoy todavía es colombe. Columba es también una diosa afrodita que simboliza muerte y destrucción, los aspectos negativos de la energía femenina. De aquí tenemos Columbia Británica, Columbia Pictures, la Universidad de Columbia, Columbia Broadcasting, el transbordador espacial Columbia
y el Distrito de Columbia, en el que pusieron Washington, D.C. Usted solo tiene que mirar a algunos de los nombres para lugares alrededor de Washington para ver desde dónde estaban viniendo sus creadores. El más obvio es Alejandría, justo sobre la frontera del Distrito de Columbia, en Virginia. Y a propósito, miren los logotipos de esas organizaciones. Columbia Pictures tiene la dama sosteniendo la antorcha encendida. La Universidad de Columbia tiene la antorcha encendida. Y Columbia Broadcasting tiene el ojo que todo lo ve. Las palomas pueden ser vistas paradas sobre cruces maltesas en los cetros sujetados por la reina de Inglaterra en sus ceremonias. Y hay cruces maltesas en la corona del monarca británico. Cetros y varas eran símbolo del poder en Egipto antiguo. La cruz maltesa o extendida fue encontrada en cuevas en las anteriores tierras fenicias de Capadocia, ahora Turquía, que se remontaban a muchos miles de años y se hizo la cruz de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, caballeros de Malta. Los caballeros templarios y los nazis. Los símbolos de los tres partidos políticos principales en el Reino Unido que sirven a la estructura dirigida por la reina son la antorcha encendida, la rosa roja y la paloma. A tiempo de describir sus tres jefes son Tony Blair, de Grupo Bilderberg, William Hague, de Grupo Bilderberg, y Patty Ashdown, de Grupo Bilderberg. Solo una coincidencia, nada por qué preocuparse. Las hojas de laurel en el símbolo de Naciones Unidas son reflejadas por los francmasones, y hay 33 secciones en el círculo. El logotipo es azul, un color masónico, como en los grados azules de la masonería. El símbolo de la Unión Europea es también azul. La inspiración para el marco alrededor del logotipo de la ONU puede ser vista fácilmente en el símbolo de francmasones. Usted encuentra los cuadrados negros y blancos de los francmasones y los templarios, e interminables otros grupos de la hermandad, sobre el uniforme de fuerzas policiales británicas y estadounidenses, y muchos otros, tanto como sobre los pisos de grandes catedrales y la iglesia en Rennes-le-Château. Cuando presidentes estadounidenses ponen su mano sobre su pecho mientras escuchan el himno nacional, están llevando a cabo parte del ritual masónico. Estadounidenses que se oponen a los francmasones hacen lo mismo porque no comprenden el simbolismo. Otra señal de mano para la hermandad es poner su brazo en el aire con los dedos exteriores señalando hacia arriba y los dedos del medio sostenidos abajo del pulgar. Este es el símbolo del diablo o Baphomet, los cuernos de Nimrod, y esta es la señal que Bill Clinton hizo después de su primer discurso inaugural como presidente en enero de 1993. Baphomet es también simbólico del observador reptil Azazel, la cabra. El cuadrado doble, un cuadrado encima de otro en cualquier forma, es más simbolismo de sociedad secreta. En el idioma secreto, un cuadrado solo significa el control de lo que es correcto y justo. De esto recibimos frases como justo y cuadrado, y un trato cuadrado, justo. Un cuadrado encima de otro significa el control de todo lo que es correcto y todo lo que es equivocado, todo lo que es justo y todo lo que es injusto, todo lo que es positivo y todo lo que es negativo. En otras palabras, controlamos todo. El cuadrado doble, u estrella de 8 puntas, puede ser visto en el vestíbulo en el corazón del Parlamento británico y una lista larga de fuerzas policiales mundiales rodean su insignia con el mismo símbolo. El galón es otra versión de esto. Usted tiene que mirar esto como simbólico de dos cajas tridimensionales, una encima de la otra, y no como marcas unidimensionales. Este es el logotipo de la compañía petrolera de la hermandad, Chevron, y las otras corporaciones de petróleo y transnacionales son un laberinto de simbolismos que representa el idioma secreto de la fuerza que controla el mundo. La cruz doble de la casa de Lorena es el origen de la frase hacerle doble cruz, traición a alguien, manipularlo. Este mismo símbolo puede ser encontrado en la compañía petrolera gigante guiada por Rockefeller, Exxon. Texaco tiene la estrella de 5 puntas dentro de un círculo con la escuadra T de la masonería. El símbolo de Atlantic Bridge Oil es una pirámide con la cúspide faltante mirada desde arriba, y Amoco tiene la antorcha encendida. Mira los nombres de algunas de las compañías de seguros de la hermandad. Son Allianz, Alianza del Sol,
Sun Life, Vida del Sol, Britannic Assurance, Eagle Star. El edificio de Sun Alliance, en Piccadilly Circus, de Londres, está decorado con dos pilares, dos flamas y una estatua de Britannia, sosteniendo su escudo de círculo y cruz, el antiguo símbolo del Sol. Note también los nombres dados a naves espaciales, a aviones militares y embarcaciones navales como Hermes, Nimrod, Atlantis y el Columbia, todo simbólico para la hermandad. La flor de lis es otro símbolo antiguo que es extensamente utilizado hoy, particularmente por la realeza, y usted la encuentra sobre las cercas alrededor de muchos edificios. Puede ser encontrada sobre una de las puertas a la Casa Blanca. Fue usada por los merovingios en Francia y aparte de su conexión a ellos, simboliza al dios babilónico Nimrod y Lilith, el nombre que simboliza el linaje reptil. La rosa roja es otra firma de la hermandad y la campana, como en la Liberty Bell, campana de la libertad estadounidense, es simbólica de Bel, Bil o Baal, el dios del solario del mundo antiguo. El símbolo más obvio del propósito de la hermandad son los haces, de los que tenemos la palabra fascismo. Usted puede verlo al fondo de un símbolo de libertad de Estados Unidos en el edificio del Congreso. Era un símbolo usado extensamente en el Imperio Romano y consta de varillas atadas juntas alrededor de un hacha. Esta hacha es el origen del término poderes del eje para los países fascistas en la Segunda Guerra Mundial. El símbolo es de personas y países unidos juntos bajo una dictadura centralizada común, el hacha. Esa es una descripción perfecta de la Unión Europea, en la que las naciones de Europa están subordinadas a leyes comunes decididas e impuestas por la dictadura no electa en Bruselas. La Unión Europea es un Estado realmente fascista de acuerdo con el símbolo fascista. Otra forma del simbolismo es conocida como habla inversa o inversión de palabra. Bastante más investigación está siendo hecha en esto hoy y es uno de los misterios mantenidos por la hermandad desde tiempos antiguos. Bajo este sistema, por ejemplo, la compañía de renta de automóviles, Avis, se hace Shiva, uno de los dioses en la triada o trinidad hindú. El símbolo de Shiva es el pene, y como Neptuno y Satanás, Shiva es generalmente representado con un tridente. Avis es poseída por la International Telephone and Telegraph de la Hermandad, antes registrado como marcas las palabras Wizard y Golden File, como en The Wizard of Avis. Simbolismo del sol y de rito sexual son constantemente usados en publicidad por las corporaciones de la Hermandad. Estas palabras y símbolos se comunican con el subconsciente humano y afectan a las personas sin que ellos sean conscientes de eso. Pero el simbolismo no tiene que ser negativo, es solo una forma de comunicación y también ha sido usado para mantener vivos los conocimientos por esos que tienen una intención positiva para la humanidad. El conocimiento es neutral, es el uso de él lo que es positivo o negativo. Las cartas del tarot, las precursoras para nuestras cartas para jugar, fueron usadas para pasar conocimientos suprimidos. De aquí la razón de por qué la Iglesia ha condenado tanto las cartas del tarot y las ha llamado el mal. En los siglos que siguieron a la eliminación de los cátaros en Francia, el tarot fue hecho circular por artistas viajeros y gitanos. Algunos investigadores dicen que las cartas del tarot fueron introducidas a Europa por los cruzados que regresaban, que las habían adquirido de sectas místicas en el Medio Oriente, y eso es indudablemente verdadero hasta cierto punto. Pero lo que es olvidado a menudo es el papel jugado por los gitanos y por qué han sido perseguidos tan a menudo, sobre todo por Adolf Hitler. Existe la leyenda, creo basada en la verdad, que sacerdotes de Alejandría salvaron lo que pudieron cuando la gran biblioteca esotérica en Alejandría fue quemada por la Iglesia Católica Romana y se hicieron trotamundos, un pueblo separado, con su propia lengua y simbolizaron sus conocimientos en el tarot. Cuando los gitanos son mencionados primero en registros ingleses, en la época de Enrique VIII, son descritos como personas estrafalarias, que se llaman a sí mismos egipcios. El término tarot se cree que se deriva de dos palabras egipcias, tar, que significa camino, y ro, que significa real. El camino real a la sabiduría, si el conocimiento es usado apropiadamente y no malévolamente. El tarot consta de los arcanos menores, cuatro palos llamados espadas, copas, pentáculos y cetros, y los arcanos mayores o los grandes secretos, conocido como los triunfos.
Entre los triunfos estaba el Joker, el loco, que ha sobrevivido en los naipes modernos. El loco es el bufón que usaba gracia y payasadas para pasar el mensaje. El loco también se conecta al trickster, bromista, un término que usted encuentra en el mito nativo americano. Los naipes franceses de hoy son una forma abreviada del tarot. Los colores negros y rojos representan las dos grandes divisiones del año, el invierno y el verano, cuando el sol está en el norte o el sur. Los cuatro palos son las estaciones. Las 13 cartas en cada palo son los 13 meses lunares del año y las 52 cartas en el mazo son las 52 semanas del año. Si usted cuenta al Joker, bromista o comodín, como un punto y Jack, reina, rey, como 11, 12 y 13, el valor de suma de las 52 cartas es 365, los días del año. Hay simbolismo astrológico ahí también. El muy simbólico juego del ajedrez, el juego real, fue jugado en China e India mucho antes de que llegase a Europa. Una forma del ajedrez, más como damas, fue jugada por los faraones en Egipto. El tablero de ajedrez consta de 64 cuadrados negros y blancos, simbolizando el piso de la casa de los misterios. Los equipos del ajedrez negros y blancos simbolizan la lucha eterna entre negativo y positivo, claro y oscuro, entre muchos otros. Los 64 cuadrados en un tablero de ajedrez se relacionan con el sistema esotérico chino conocido como el I Ching, que consta de 64 hexagramas. Es todo el mismo conocimiento escondido o presentado en maneras diferentes. Los cantautores conocidos como los trovadores de Francia, de los siglos XII y XIII, cantaban las alabanzas de su dama. El nombre trovador mismo nos lleva de regreso al norte de África porque viene del término árabe tarab tour, significando casa del deleite, un vestigio de la ocupación musulmana del sur de Francia. Escondieron a su dama detrás de la María bíblica para permanecer vivos, pero el significado verdadero de su dama era Isis. Después vendrían las historias del rey Arturo y su búsqueda por el Santo Grial, las historias que claramente se harían eco de los temas de los evangelios, Mitra, Horus, etc., en su simbolismo del sol, Isis y la mesa redonda astrológica. Allí usted tiene solo un poco del simbolismo que no iniciados o aquellos que no se han tomado la molestia de averiguarlo simplemente no pueden ver. Si usted es nuevo a este lenguaje de simbolismo, espero que ahora usted pueda leer las señales y las firmas de la hermandad más fácilmente y, por lo tanto, sea más experimentado en la vida callejera para sus juegos y objetivos.